Arte y ciencia en un proceso de creación interdisciplinaria. ¿Cómo se pueden establecer vínculos entre arte y ciencia en un proceso de creación concreto? Esta es la pregunta que articula el trabajo del taller de creación interdisciplinaria de la licenciatura en danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la materia de desarrollo de proyectos de la licenciatura en ciencias ambientales de la UNAM ENES Morelia. Para intentar dar respuesta a esa interrogante, dentro del contexto de la formación de estudiantes de licenciaturas tan diferentes como danza y ciencias ambientales, es necesario analizar cuáles pueden ser los puntos de convergencia entre estas dos disciplinas, cuáles pueden ser los conocimientos, prácticas, teorías y metodologías que cada una de estas áreas puede aportar a la otra. La propuesta de integrar en un trabajo conjunto a estudiantes y docentes de danza y ciencias ambientales responde a la necesidad de establecer vínculos entre ciencia y arte que vayan más allá de los meros aspectos tecnológicos a los que habitualmente se reduce esta relación. La propuesta tiene más que ver con cuestiones de orden epistemológico, dado que la acción práctica de investigación-creación que se desarrolla en este taller se basa en ciertos paralelismos en los modos en que se construye el conocimiento en ambas disciplinas. Es decir, no se trata de una relación utilitaria ni de subordinación, sino de mutua complementación en la conformación de la investigación concreta que las conduce. Para realizar un trabajo que permita la complementación entre danza y ciencias ambientales, no se puede partir de las metodologías tradicionales de enseñanza que acostumbran a construirse desde estancos disciplinares que priorizan el conocimiento especializado. Es necesario estructurar nuevas metodologías de enseñanza que abran caminos entre la creación danzaria contemporánea y los procesos de investigación que caracteriza las ciencias ambientales. En el taller es una prioridad la construcción de situaciones problemáticas que se enfoquen en la acción práctica investigativa y creativa en la que estén involucrados igualmente los estudiantes de ambas licenciaturas, de manera que puedan tener experiencias de la otra disciplina que estén a su vez relacionadas con la suya propia. Se trata de generar experiencias en las que los y las estudiantes puedan reconocer personalmente con lo que se estudia, de manera que el trabajo resulte significativo porque esté relacionado con ellos, con situaciones de su entorno próximo y con su vida inmediata. Tradicionalmente, las escuelas de danza enfocan su atención prioritariamente en las estrategias que permitirán a los estudiantes la adquisición de un lenguaje danzario particular que por lo general implica el control del cuerpo. Esto responde a que durante siglos la definición del bailarín ha estado asociada a la capacidad de éste de moverse de determinada manera. Los lenguajes de la danza cambiaron con el surgimiento de la danza moderna, pero esta definición de bailarín no se transformó hasta la década de los 60 con la aparición de la danza postmoderna. En la actualidad siguen existiendo lenguajes danzarios, pero la definición de bailarín ha cambiado como resultado del modo en que se conforman los procesos creativos y la construcción teórica que se tiene actualmente de obra danzaria. En la segunda mitad del siglo XX, la danza inició un proceso de transformación a nivel epistemológico que permitió la reestructuración de las construcciones teóricas desde las que se articulan los procesos creativos, que fue similar al que se dio en las artes visuales a inicios del siglo XX con las vanguardias artísticas. Una de las cuestiones que es importante rescatar de la transformación que se produjo en el arte del siglo XX es la crisis de la teoría de la representación, que permitió a los artistas relacionarse con la realidad sin la mediación de la representación. Esto tuvo enormes consecuencias en los procesos creativos porque los artistas empezaron a actuar directamente con la realidad en lugar de intentar representarla. La manera de conceptualizar la obra artística también cambió, porque los procesos de apropiación de la realidad y de construcción del conocimiento pasaron a formar parte de la obra. Esto tuvo como resultado que la obra de arte dejara de entenderse como un objeto susceptible de separarse del artista. Algunos elementos que antes se entendían como claramente diferentes de la obra, como el cuerpo mismo del artista o sus procesos cognoscentes, pasaron a formar parte de la obra. En el taller de creación interdisciplinaria y desarrollo de proyectos se aprovecha la posibilidad que ha instaurado el arte contemporáneo de relacionar la creación de las obras con la realidad. En este caso, la realidad se aborda desde la investigación científica y se interviene desde la creación artística, un problema ambiental concreto. Otra de las características de la danza contemporánea es que los procesos creativos se entienden como colectivos. La labor del coreógrafo como creador único de las obras empezó a desdibujarse desde mediados del siglo XX, cuando se empezaron a hacer exploraciones con el azar y se comenzó a introducir la improvisación en escena.
El uso del azar en el proceso de creación de las obras está relacionado con el abandono de la relación que por muchos siglos había establecido el arte con el gusto. Muchos artistas, en el proceso de reconstrucción del concepto de obra artística, exploraron la creación de obras que no estuvieran relacionadas con la manufactura de objetos. Esto fue una forma de evidenciar que la creación no estaba en la elaboración de objetos, sino en el proceso cognitivo que permite designar algo como obra, incluso cuando ese algo pueda ser un objeto de la vida cotidiana que no fue construido inicialmente como obra artística. El azar lo introdujo Merce Cunningham en la creación danzaria, en la delimitación final de la estructura de las obras coreográficas. La presencia del azar en los procesos de creación de la obra corresponde a que Cunningham pensaba que la danza era un acontecimiento, algo que sucede que no es totalmente controlado por el creador. Para Cunningham, la danza no es representación de la realidad, sino que es una realidad en sí misma, es un acontecimiento. Este proceso de traslado de la creación del objeto al concepto fue centro de atención de lo que se conoce como arte conceptual. Este ha influido en mucha de la creación contemporánea de la danza, particularmente los creadores de la danza posmoderna en las décadas de los 60 y 70 se vieron muy influenciados por el pensamiento conceptual. Esto tuvo como repercusión que los procesos de creación danzaria se enfocaran en aspectos que no tenían necesariamente que ver con la definición de frases de movimiento coreográfico. Al igual que en las artes visuales se exploró con los objetos de la vida cotidiana, en la música se usaron sonidos ambientales o aquellos producidos por máquinas o por instrumentos, en la danza se exploró con los movimientos cotidianos y se trasladó a espacios no construidos como escenarios. En concordancia con estas investigaciones de la creación danzaria contemporánea, en las investigaciones artísticas que se dan en el taller de creación interdisciplinaria y desarrollo de proyectos, la danza sale de los escenarios convencionales y se traslada a los espacios asociados con el problema ambiental estudiado. Las intervenciones dancísticas del taller pueden realizarse con público presente, pero debido a las características de las obras o de los espacios que se intervienen, no siempre se puede incluir al público. En estas ocasiones se puede recurrir a diversas formas de registro de las intervenciones, como la fotografía o el video, que podrán posteriormente ser presentados al público. Una de las consecuencias de las transformaciones que ha tenido la danza desde la segunda mitad del siglo XX es que en la actualidad los bailarines se conciben más como creadores que como reproductores de movimientos definidos, previamente y enmarcados como un lenguaje danzario determinado. Al incorporarse el cuerpo del bailarín dentro de la obra de arte, ya no como un instrumento del creador, sino como un cuerpo viviente, pensante y sintiente, la función y definición del bailarín se transformó. Por tanto, las capacidades que un bailarín requiere para desempeñarse profesionalmente en este contexto ya no tienen tanto que ver con el control del cuerpo o con el conocimiento o dominio de alguna técnica corporal en particular. Podría decirse que un bailarín contemporáneo se construye como ser creativo en tanto que es un cuerpo viviente, pensante y sintiente. Podría hacer uso de cualquier tipo de bagaje de movimiento corporal para construir su danza. Lo que construye al bailarín como tal ya no tiene que ver con sus posibilidades corporales particulares, más bien con su capacidad para construirse como ser creador que construye la obra desde el cuerpo que es. En este sentido, la tradición académica que prioriza en las escuelas el control del cuerpo y la adquisición de un lenguaje corporal particular como la médula espinal de la formación de los bailarines, ya no está respondiendo a la realidad de la danza actual. En la búsqueda de actualizar los procesos formativos y las prácticas que los acompañan, en la licenciatura en danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hemos trasladado nuestro centro de atención del trabajo con los lenguajes corporales a los procesos creativos, entre otras estrategias. Uno de los objetivos de la licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes es que los estudiantes cuenten con espacios de experimentación, creación y reflexión que les permitan ir estructurando su poética personal a lo largo de sus años de estudio. Existen dos elementos que son fundamentales para un plan de estudios que se focaliza en la construcción poética de sus estudiantes: la diversidad de experiencias y la concordancia entre los procesos de creación que se desarrollan dentro de la universidad con los que realizan los artistas actuales. Sin embargo, dadas las estructuras universitarias, resulta un desafío asegurar que las experiencias de los estudiantes mantengan un vínculo con la sociedad y con las comunidades artísticas.
Dos aspectos que obstaculizan este vínculo son la falta de hábito de establecer proyectos, investigaciones y acreciones interdisciplinarias, y el otro es la ausencia de espacios de convergencia entre las actividades formativas y la realidad fuera de las universidades. En la Facultad Popular de Bellas Artes se ha gestado un espacio de investigación-creación que vincula diversas disciplinas y articula la actividad universitaria con la sociedad, el taller de creación interdisciplinaria. En este taller inicialmente se trabajó la multidisciplina dentro de las artes, pero este enfoque se limitaba a la conformación de trabajos de investigación-creación en los que se diera una verdadera construcción conjunta de conocimiento en los procesos de creación, dado que cada especialista permanecía todo el tiempo accionando desde su disciplina. En 2017 se realizó un montaje de la ópera de los 3 centavos de Kurt Weill, libreto de Bertolt Brecht. En este trabajo los bailarines únicamente danzaban. Los cantantes, si bien incursionaron un poco en la danza, pues incorporaron cierto trabajo corporal a su canto, en realidad la mayor parte del tiempo estaban enfocados en la música. En esta experiencia se culminó con la presentación de la ópera. Los estudiantes de las distintas áreas de arte tuvieron la oportunidad de aprender cómo trabajan los artistas de otras disciplinas, pero no incursionaron ellos mismos en la otra disciplina. Por ello, se buscó construir una nueva conformación del taller de creación interdisciplinaria en el que se experimenta conjuntamente desde las artes escénicas y las ciencias ambientales. La propuesta en esta ocasión vincula a estudiantes y docentes de las licenciaturas en danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en ciencias ambientales de la UNAM en Morelia. El propósito del taller es generar experiencias de creación e investigación interdisciplinaria que permitan a la vez la creación conjunta de sistemas de interpretación de los problemas ambientales desde una perspectiva creativa y la creación artística centrada en la danza y el performance, vinculada con problemas socioambientales. Las acciones del taller consisten básicamente en el estudio de un problema ambiental particular. Esto permite determinar la condición multifactorial de dicho problema. En un segundo momento se analiza una serie de investigaciones artísticas realizadas con diversos campos que componen el problema ambiental concreto. Finalmente, se pueden pensar diversos modos de socializar la investigación-creación, realizada como un modo de ampliar el contacto de la sociedad con el arte, al tiempo que se concientiza sobre el problema ambiental investigado. Las artes escénicas son en sí mismas multidisciplinarias, pero esta condición no implica la disolución de los estancos disciplinares, sino más bien la convivencia de distintas disciplinas. Con el taller de creación interdisciplinaria situamos el trabajo en una línea limítrofe entre las artes y las ciencias, en la que nos valemos de las metodologías de ambas para conformar los procesos creativos y para relacionar los problemas ambientales con el arte. Podría parecer una obviedad decir que la danza se construye desde el cuerpo que se es. Sin embargo, esto no siempre se entendió así. Hace unas décadas, los bailarines todavía concebían su cuerpo como un instrumento, como un objeto, como algo que poseían y no como algo que eran. Existe una gran diferencia entre concebir al cuerpo como algo que se es o como algo que se tiene. Los modos en que los individuos se relacionan con su entorno cambian cuando se parte del principio de que uno es su cuerpo, dado que desde esta concepción toda la experiencia de la realidad es a la vez una experiencia del cuerpo y por lo tanto es una experiencia del ser. La peculiar manera de trabajar de los bailarines actuales brinda la posibilidad de generar experiencias en nuestra condición de seres corpóreos podemos utilizar para vincularnos como personas con los problemas ambientales particulares que se investigan. Las ciencias ambientales se construyen necesariamente de manera interdisciplinaria, dado que para la comprensión de problemas ambientales es necesario no solo una percepción amplia que sea capaz de abarcar e integrar diversos saberes, sino también una atención especializada a aspectos muy específicos que intervienen en el problema estudiado. La disolución de los estancos disciplinares no es un proceso sencillo, dado que implica la capacidad de asumir como propios conocimientos y perspectivas que no nos son familiares. Sin embargo, solo en ese ejercicio de apropiación de lo ajeno se puede acceder a esa visión amplia del problema complejo y multifactorial
como suelen ser los problemas ambientales. En los procesos de investigación de problemas ambientales se requiere de un acercamiento interdisciplinario que pasa por etapas que van de momentos de trabajo conjunto en los que se integran las diversas perspectivas del problema hasta lapsos de trabajo especializado. También se generan etapas en las que es necesario que los diversos investigadores intenten observar el problema desde la perspectiva del otro especialista para poder completar su propio acercamiento. Esto es lo que permite la verdadera conformación de un trabajo interdisciplinario en el que suceden préstamos, intercambios de conocimientos, metodologías y teorías, todo vinculado a un problema particular. Conocer y utilizar las metodologías de investigación científica interdisciplinaria y el modo de conformar equipos de trabajo multidisciplinarios y propios de las ciencias ambientales pueden resultar muy enriquecedor para los procesos formativos de los bailarines. Una de las características del acto actual es que precisamente establece procesos interdisciplinarios en los que se dan migraciones de teorías y de modos particulares de construir la obra entre las diversas artes. Un ejemplo de estas migraciones lo podemos encontrar en la obra de Yvonne Rainer. En ella, una de las principales exponentes de la Judson Church, espacio de experimentación donde surgió la danza postmoderna. Rainer inició su trabajo artístico desde la danza, pero en la década de los 70 empezó a hacer cine dentro del contexto del cine experimental norteamericano. Muchos investigadores han considerado que Yvonne Rainer dejó de hacer danza por casi 3 décadas para dedicarse más al cine. Sin embargo, al hacer un análisis formal de la obra cinematográfica de Rainer, se hace evidente que la artista está situada en ese punto limítrofe que le permite, por una parte, hacer danza posmoderna en su obra cinematográfica, sin que esta última sea convertida en un registro de una danza escénica, y por otro lado, trasladar principios teóricos establecidos desde la danza posmoderna a la creación cinematográfica. En el caso de la película Film About a Woman Who de Yvonne Rainer, toma de la danza posmoderna esta noción de que el bailarín danza desde sí mismo y desarticula en la película la noción del personaje. En el guión de la película es posible leer que las personas filmadas son designadas por la inicial de su nombre, no como personajes. Esto supone una migración al cine de la búsqueda en la danza de desarticular la noción de representación, que tuvo como consecuencia que en la escena los danzarines se presentaran ellos mismos como personas reales y no como personajes que representan algo que los bailarines no son. En el taller de creación interdisciplinaria y desarrollo de proyectos se toma de la metodología de investigación de las ciencias ambientales para la creación artística, pero la migración de saberes también desde la danza hacia las ciencias. Como se explicaba con anterioridad, una de las características del arte contemporáneo es que el cuerpo de los artistas forma parte de la obra. La comprensión de la implicación del propio cuerpo en los procesos creativos y cognoscentes resulta significativa porque los problemas ambientales no pueden ser analizados únicamente desde las ciencias duras, sino que necesariamente intervienen factores sociales y personales que pueden ser comprendidos de manera más clara cuando se comprenden desde la propia experiencia del cuerpo del investigador o investigadora. Resulta relevante la construcción que se hace desde la danza actual de los sujetos como seres corpóreos que establecen su relación con el mundo desde el reconocimiento de que cualquier posible comprensión del mundo, cualquier posible experiencia de la realidad está relacionada con la comprensión y la construcción de sí mismo y con las experiencias del propio cuerpo. Entre los profanos todavía existe la idea de que las ciencias duras trabajan con conocimientos objetivos que son perfectamente diferenciables del espectador. Sin embargo, hace ya algunas décadas que esta visión positivista de la ciencia ha sido puesta en cuestión y los científicos son cada vez más conscientes del rol que juega su propia subjetividad y su propia corporalidad en los procesos de investigación. Sin embargo, pocas son las acciones enfocadas en la toma de conciencia de la injerencia que tiene la construcción de la propia subjetividad y de la propia corporalidad en la investigación científica. En este punto es donde puede volverse significativo para los científicos el trabajo conjunto con los bailarines. En la danza actual se trabaja desde la conciencia de cuerpo, desde la sensorialidad y de la propia memoria biográfica y corporal que enmarca la creación artística y que también enmarca la investigación científica.
sea este un proceso consciente o no. El desarrollo de la conciencia de cuerpo que se trabaja en la danza está asociada a la posibilidad de la conformación de un nuevo sujeto que se sabe cuerpo y que por lo tanto es capaz de comprender que los fenómenos ambientales que estudia no son fenómenos ajenos al investigador o investigadora, sino que por el contrario lo atraviesan y conforman como ser humano.